Buenas tardes, soy su amigo y hermano el pastor Felipe Mendoza y les hago compañía. Recuerden que cada día que nosotros vivimos es una oportunidad para extenderle la mano al necesitado, para darle palabra de aliento a aquellos que les haga falta una palabra de aliento, para fortalecer, para bendecir, para guardar, para orar, para identificarnos con alguien en el cual nosotros podamos sembrarnos. La iglesia que no obra es una iglesia que pierde su esencia. Nuestro compromiso de formarnos en Dios no se limita a congregarnos día tras día. Tenemos que congregarnos, pero también tenemos que dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Es un placer para el cristiano, una satisfacción, es un gozo, es un regocijo poder cumplir con las exigencias de la prerrogativa con la cual Dios nos ha apartado. Así que mi oración es para que nosotros crezcamos en el trabajo, en la obra, en el darle a otros lo que nosotros hemos alcanzado por la misericordia, por la gracia del Señor. Estamos hablando sobre el tema de la unidad con Dios y la unidad el uno con el otro. Y hemos compartido algunos tópicos y hoy nos toca hablar sobre el crecimiento a la estatura de un varón perfecto. Ese es el tema que nos compete en esta hora. Amante Dios que moras en gracia, moras en gloria, moras en poder, moras en autoridad, tú que habitas la eternidad, a ti honramos y a ti te magnificamos, a ti te reverenciamos y te reconocemos el Dios insondable, hacedor de maravilla, el Dios que es justo, el Dios que cuando nos exige algo es porque Él ha sembrado en nosotros el potencial para que nosotros logremos, alcancemos, administremos eso que Él nos exige. Contigo estamos en comunión en esta hora y te pedimos tu gracia, tu cobertura, tu dirección, tu corrección, tu amonestación, tu disciplina, porque queremos de ti el bien, pero queremos de ti tu corrección, que es un bien para nosotros. Queremos de ti la provisión, la abundancia, pero queremos de ti que en el proceso, que en la dificultad, que en la debilidad, que en el problema, nosotros tengamos la fuerza necesaria para sobrellevarlo y aprender la lección por el cual tú permitiste que esto nos alcanzara. Te damos gracias por lo que entendemos, te damos gracias por lo que no entendemos, te damos gracias por lo que tenemos, te damos gracias por lo que no tenemos. Te damos gracias por lo que administramos, te damos gracias por lo que no administramos. En lo mucho, en lo poco, en la abundancia, en la escasez, en puertas abiertas, en puertas cerradas, tú eres el Dios Todopoderoso y a ti te agradecemos tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo recibe gloria y recibe honra. Nos sentimos satisfechos contigo, oh Dios, porque tú eres fiel, tú no cambias, eres el mismo, eres la emuná. Tú eres una constancia en nuestra vida. En el nombre de Jesús te magnificamos, te exaltamos, te reverenciamos y te pedimos, Señor, que nuestras mentes sean una, que nuestro espíritu estén unificados, oh Dios de la gloria, para alabarte y exaltarte en cada obra que hagamos y que tú nos dé la capacidad y la interesa de considerarnos siervos inútiles cuando hagamos algo a favor del prójimo, porque vamos a reconocer que lo que nosotros hacemos, sea de palabra, sea de obra, sea de hecho, no es por nuestro propio mérito ni por nuestras capacidades, sino porque a ti te ha placido vertir tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y darnos la oportunidad de extenderle la mano, amiga, hermana, a aquel que lo necesite. Gracias.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Creciendo a la estatura de un varón perfecto. En la clase pasada, hace 4 o 5 días, estábamos hablando que el apóstol Pablo decía que lo imitáramos a él, así como él imitaba a Jesucristo. Y que a priori eso parecería como una pretensión, pero después vimos por las Escrituras que no es una pretensión, sino que más bien es una ordenanza. Las Escrituras nos enseñan y nos ordenan a imitar las obras de las personas que son nuestros mentores, bajo los cuales nosotros estamos bajo su cuidado, bajo su protección. Tenemos que imitar sus obras. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: imítame a mí, así como yo imito a Jesucristo. Entonces, el parámetro para imitar es la persona de Jesús. Y esto también es algo que muchos no entienden, porque muchos entienden que Jesús era lo que era porque Él era Dios. Que Jesús era perfecto porque Él era Dios. Que Jesús era santo porque Él era Dios. Que Jesús era obediente porque Él era Dios. Y nos olvidamos que Jesús es Dios que se hizo hombre. Dios vino a la tierra como hombre. Y como hombre Él oraba, como hombre Él ayunaba, como hombre Él buscaba la dirección de Dios, como hombre Él buscaba la llenura de Dios, porque Él vino a enseñarnos cómo nosotros llenarnos de Dios, cómo nosotros crecer en Dios, cómo nosotros obedecer a Dios. Entonces, todo lo que Jesús hizo, lo hizo no como Dios, sino como hombre. Él lo hizo conscientemente sabiendo quién Él era. Él sabía quién Él era, Él sabía que Él venía del Padre, Él sabía el poder que Él tenía, Él sabía de dónde Él venía, pero lo que Él hizo, lo hizo a semejanza del segundo Adán, para mantener la justicia de Dios. Porque para Dios es una injusticia que Él obre como Dios en un dominio de subyugación de Satanás sobre el hombre. Por eso Dios estableció que como un hombre pecó, otro hombre le devuelve a la raza humana lo que la raza humana perdió con el pecado de Adán. Entonces tenemos una demanda, y es crecer a la estatura de un varón perfecto, y el varón perfecto es Jesucristo. Por eso Pablo dice: imítenme a mí así como yo imito a Jesucristo. Esto es tan efectivo que Jesús no espera que nosotros crezcamos a un % mínimo. No, Él sabe que uno creceremos a un 20%, pero otros tienen la capacidad, tienen el potencial, soplado por el influjo del Espíritu Santo, de crecer a un 40%, otros a un 80%. Pero oiga, ¿cuál es la mentalidad de Jesús? Jesús quiere que nosotros crezcamos a la estatura de Él. Quiere decir que el que tenga el Espíritu Santo, el que está lleno de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios, tiene el potencial de crecer a un 100%, de imitar a Jesús. Por eso Él dice: sean santos como yo soy santo. De manera que cuando Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo lo soy del Cristo, esto implica que Él cumplió con este requerimiento. Pablo emuló a Jesús. Ahora, ¿cómo Pablo cumple con este requerimiento? ¿Cómo Pablo puede emular, puede imitar 100% a Jesús? Y subrayo el término 100% porque sé que los detractores dirán: oye, dijo 100% y nadie puede ser igual a Jesús en su totalidad. Bueno, a semejanza del segundo Adán, a semejanza de Dios,
No, pero a semejanza del segundo Adán, todo lo que él exhibió, todo lo que él conquistó, todo lo que él logró, todo lo que él sopló cuando resucitó en sus seguidores, todo eso nosotros tenemos que imitarlo, a igual que Jesús. Y les digo más. Tenemos que imitar sus obras, sus milagros, sus maravillas, su obediencia, su entrega, su dedicación, su trabajo, todo lo que Él hizo. Porque vuelvo y repito, no vamos a imitar solamente las obras y las señales y los prodigios y las maravillas. Tenemos que imitar su humildad. Tenemos que imitar su dedicación, tenemos que imitar su entrega, tenemos que imitar todo lo que Él era. Y el mismo Jesús abre un paréntesis para ponerte a pensar. Dijo Él que las cosas que Él hizo, nosotros, los que creíamos en Él, mayores las haríamos porque Él volvería al Padre. Ahora, ¿cómo Pablo pudo cumplir con el requerimiento de crecer a la estatura del varón perfecto? Cuando leemos 1 Corintios capítulo 7, versículo 34, dice lo siguiente: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Aquí vemos dos cuidados en los cuales nosotros tenemos que cultivar nuestro crecimiento espiritual. Vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer materialmente, humanamente. Y aquí hay una alegoría, una enseñanza sobre el matrimonio, y dice que tenemos que crecer para ser santo, así en cuerpo como en espíritu. El crecimiento tiene que ser orientado a la santidad en cuerpo y en espíritu. Y te lo relaciona con el matrimonio para que usted entienda la importancia de esto. Recuérdese que el ministerio de Jesús inicia en una boda y termina en una boda. El ministerio de Jesús inicia en la boda de Caná de Galilea. Y ahí hay una enseñanza plural, amplia. Esas 6 tinajas enseñan los 6 fundamentos del matrimonio escritural. Y todo el desarrollo de la boda tiene una connotación sustanciosa para la iglesia de la cotidianidad. Y termina con algo alegórico a una boda en Getsemaní. La copa amarga que Jesús quiere evitar tomar es una de las copas que se toma en un matrimonio escritural, bíblico, como le llamamos, matrimonio judío. Entonces tenemos que crecer orientado a la santidad, tanto en cuerpo como en espíritu. Y tenemos que tener cuidado, implica Pablo en 1 Corintios 7:34, de las cosas espirituales, pero también de las cosas del mundo. Porque tenemos que agradar a Dios, pero también tenemos que agradar a otros, sin dejar de agradar a Dios. Tenemos que obedecer a Dios, pero también tenemos que obedecer a otros sin dejar de obedecer a Dios. Primera de Pedro 1:15 dice: sí, no, como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces no es solamente en el matrimonio que vamos a crecer en santidad y en lo humano, en lo espiritual y en lo humano, sino que vamos a crecer orientado a la santidad. También Pedro lo recalca, lo enseña. No solamente Pablo lo enseña, sino que Pedro también hace hincapié en eso. Sino, como aquel que le llamó es santo, sean también ustedes santos en toda. Y tienen que subrayar toda vuestra manera de vivir. Dice Pedro, en cuerpo y en espíritu. En toda vuestra manera de vivir. Como Pablo sugiere imitarlo a él, así como él imitaba a Cristo, entonces si yo conozco a Cristo, sabré a lo que Pablo se estaba refiriendo.
Y lo primero que vamos a tratar de ver para conocer a Cristo es conocer su nombre. El Señor tiene dos nombres primarios. Estos dos nombres primarios definen al Señor. Número uno, su nombre primario es Jesús. Un nombre conforme a lo que Él vino a hacer. Él vino a salvar. Significa Salvador. Y el otro nombre primario de Jesús es Emmanuel. Un nombre conforme a quien Él era y en donde se encontraba. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios en medio nuestro. Ese Jesús es el Dios con nosotros. Entonces, aquí, cuando vamos a imitar a Jesús, vamos a crecer conforme al segundo Adán. Cuando vamos a imitar a Emmanuel, vamos a imitarlo a Él conforme al fundamento y de las directrices espirituales que a Él lo regulaban, que a Él lo definían como hombre, sin exaltarnos, sin creernos la gran cosa y sin mirar por encima del hombro aquel que no tiene la estatura espiritual que nosotros tengamos. Como Jesús, Él es hombre. Como Emmanuel, Él es Dios. Pero estos dos nombres definen al Padre. En Juan 17:6 dice, yo he manifestado tu nombre. Entonces, el nombre Jesús, Yehoshua, define a Dios. El nombre Emmanuel define a Dios. Él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y es importante que no todos los hombres, aunque pronuncien el nombre de Jesús, entienden el peso de ese nombre, ni entienden la esencia de ese nombre, ni entienden el poder de ese nombre. Por eso él especifica, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Los que no han venido al Señor Jesús, aunque digan en el nombre de Jesús, y aunque digan Dios, y aunque lo mencione, no sienten, no conocen, no experimentan, no saborean, no disfrutan del peso, de la esencia de ese nombre. Dice Juan, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Como hombre, Jesús poseía las siguientes características, y estas características definen a Dios. Número uno, en Él se conjugaba la santidad, en Él se conjugaba la humildad, Él era paciente, Él era manso, Él era benevolente, Él era compasivo, Él era resignado, Él era amor, Él era justo, Él era la verdad, Él era inocente, Él era clemente, Él era misericordioso. Todas estas prerrogativas las asumimos al conocer su nombre. Pero también Él era perdonador. Y esto fue lo que Pablo logró cultivar. Pablo cultivó la santidad. Él creció a la estatura del varón perfecto en santidad. Él creció a la estatura del varón perfecto en paciencia. Él creció a la estatura del varón perfecto en mansedumbre, en benevolencia, en compasión, en resignación, en obediencia, en amor, en justicia, en verdad, en inocencia, en clemencia, en misericordia, en perdón. Pablo logró activar la naturaleza divina en él. Ahora, para activar la naturaleza divina en nosotros, primero tenemos que experimentar el nuevo nacimiento. Tenemos que recibir el soplo de Dios. Recuerden que iniciamos diciendo que hay tres soplos: el soplo del Edén,
el soplo de la redención y el soplo de Pentecostés, y que cada uno de esos soplos están para darnos vida. Entonces, cuando nacemos de nuevo, recibimos el soplo de la redención que nos da vida y nos accesa a lo sobrenatural y nos facilita el poder crecer espiritualmente, el poder transformar nuestra mente y vivir en este mundo como que nosotros no pertenecemos a este mundo, considerándonos ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Creamos conciencia y tenemos conocimiento de Dios. Cuando ese segundo soplo viene a nosotros, recuérdese Juan 20:22, cuando Jesucristo el domingo por la noche, después de ser investido en el cielo con el nombre que es sobre todo nombre, Jesús se sopló en sus discípulos. A ese soplo es que me estoy refiriendo. Y le dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Hablaron en lenguas? No. ¿Danzaron? No. ¿Vieron visiones? No. Porque no era un soplo de manifestación para cautivar y libertar a cautivos. Era un soplo de posicionamiento de un ser ilegal, el Espíritu Santo, en un ser legal que es el hombre. Entonces Pablo logra activar la naturaleza divina en él. Pero lo primero es experimentar el nuevo nacimiento y recibir el soplo de la redención. Cuando usted sabe quién es usted, entonces usted disfruta 1 de Juan 3:9. Que ninguno que es nacido de Dios practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente, esa semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede pecar. Recuérdense que todo lo que estamos experimentando en nuestro transitar por este mundo es para recobrar la imagen perdida con la derrota en el huerto. La imagen de Dios se deterioró, se perdió. Y todas las normas y prácticas y enseñanzas y usanzas de las Escrituras es para que nosotros recuperemos esa imagen perdida. Ninguno que es nacido de Dios practique el pecado, punto. Eso dice Juan. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y entonces, que si tiene la simiente de Dios en ti, no puede pecar. ¿Por qué? Porque eres nacido de Dios. Y Juan subraya diciendo que en esto se reconocen los hijos de Dios. ¿En qué? En que tienen la simiente de Dios que permanece en él. Recuérdese que hay una unción que viene y se va, pero hay una unción que permanece. Entonces, esa simiente permanece en ti. No viene por una temporada, no viene por una ocasión en particular, sino que permanece en ti. Y cuando usted tiene esa simiente activa en usted, usted no puede pecar sin dejar de ser pecador. ¿Por qué no puede pecar? Porque eres nacido de Dios. Y Juan especifica que en esto se reconocen los hijos de Dios. Todo es una cadena de Génesis 1, 26, 27. Ya lo tocamos, pero vuelvo y se lo considero. Que dice Dios en Génesis 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa imagen se deterioró con el pecado. Y nuestro transitar, nuestro vivir conforme a las Escrituras es para recuperar, para restablecer esa imagen. Número 2, Él nos hizo conforme a nuestra semejanza, a su semejanza. Número 3, Él nos hizo para que señoriésemos en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tenemos que señorear. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra
los creó. Dios nos hizo a su imagen. Entonces no se sorprendan cuando yo le digo y le recalco y le repito que Pablo creció en santidad, la santidad que exhibía Jesús, Yehoshua, el hombre, el segundo Adán, creció en esa santidad, creció en su paciencia, creció en su mansedumbre, creció en su benevolencia, creció en su compasividad, creció en su resignación, creció en su obediencia, creció en su humildad, creció en su amor, creció en su justicia, creció en su verdad, creció en su inocencia, clemencia, en su misericordia, en su perdón. Él creció, él imitaba a Cristo. Eso implica imitar a Cristo. Y esto es posible porque usted con el nuevo nacimiento recupera la imagen perdida. La imagen con la cual Dios nos creó. Y nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, para que señoreásemos en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 6, porque es imposible. Oiga, porque el que tiene la semilla del segundo soplo, del soplo que permanece, esa unción que permanece, que su misión es enseñarnos todas las cosas. Aquellos que son llamados, su unción es enseñarle todas las cosas de forma tal que no tengamos necesidad de que otro nos enseñe. Dice Hebreos 6, versículo 4, lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esas palabras son fuertes y muchos la mal emplean, la mal interpretan y la mal aplican. Pero esto es para aquellos que a través del nuevo nacimiento han logrado crecer a la estatura del varón perfecto. Si usted todavía no ha experimentado este crecimiento, si usted todavía tiene aptitudes que tiene que corregir, tiene puertas que tiene que cerrar, tiene brechas que tiene que tapar, entonces no trate de encajarse en Hebreos 6, 4 al 6, porque no va para usted. Esto va para la persona a la cual se le sopló, se le hizo el depósito, se le depositó la unción que permanece, la cual activa la semilla de Dios, que impide que tú peques siendo pecador. El mismo Hebreo capítulo 10, pero en el versículo 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Yo voy a respetar las enseñanzas de la doctrina de cada una de las iglesias a las cuales ustedes pertenecen, los que me están siguiendo. Solamente le voy a tocar superficialmente estos versículos. Me voy a limitar más a leerlo para que usted lo inquiera y lo procese a través del Espíritu Santo. Nunca permita que su mente procese la palabra de Dios. Permita que la palabra de Dios procese su mente, cambie su mente, transforme su mente. La palabra de Dios no debería ser procesada con razonamiento humano. Ahora, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 muere irremisiblemente.
¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hebreo 10:26. Oiga, el que viola la ley de Moisés, la ley de Moisés que no redime, la ley de Moisés que no salva, el que viola esa ley por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, al que pisoteare a Jesús, el Salvador, al que pisoteare a Emmanuel, el Dios entre los hombres, Dios con nosotros, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Su propia sangre, la sangre del Cordero perfecto que Él derramó en la cruz del centro, el que la pisoteare y el que menospreciare y pisoteare el nombre de Dios, ¿qué no le pasará? Si el que viola la ley de Moisés, que no salva, que no redime, que no transforma al hombre, por 2 testigos o 3, debe morir, ¿qué no le pasará a aquel que pisotee el nombre de Jesucristo, que pisotee el nombre de Emmanuel, que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Todos estos versículos toman vida y se hacen posible aplicarlo a nuestras vidas cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. Y cuando experimentamos el nuevo nacimiento, entonces podemos activar la naturaleza divina en nosotros. Por eso hay un depósito del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Recuérdese que las cosas espirituales se procesan espiritualmente hablando. Las que no son espirituales se procesan no espiritualmente hablando. Entonces, el Espíritu de Dios, dentro de sus compromisos, dentro de sus responsabilidades para con nosotros, está el ayudarnos a crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Imitar a Jesús en sus obras, en sus enseñanzas, en su dependencia de Dios, en su obediencia, en su sujeción, en su sumisión, en su desprendimiento, en su anegación, en su justicia, en su amor, en su perdón. Imitarlo a Él en todo el sentido de la palabra. Me llama la atención que los 12 discípulos andando con Jesús y viéndolo a Él hacer milagros, viéndolo darle vista a los ciegos, viéndolo poniendo al mudo a hablar, al sordo a escuchar, al paralítico a caminar, viéndolo multiplicando los panes, multiplicando los peces, caminando sobre las aguas. Cuando tuvieron oportunidad, no le dijeron: Señor, enséñanos cómo hacer milagros. Enséñanos cómo caminar sobre las aguas. Enséñanos cómo activar lo sobrenatural en mi vida, en mi ministerio. No le preguntaron, enséñanos a orar. Ya, punto. Enséñanos a orar. Porque la oración nos va condicionando. La oración nos va formando. La oración nos va sensibilizando, nos va preparando para el crecimiento espiritual al cual nosotros estamos llamados a crecer. Enséñanos a orar. No enséñame a hacer milagros, ni hablar en lengua, no. Enséñanos a orar. Entonces, el conocimiento de la palabra, el aceptar a Jesucristo, el sujetarnos a ella con nuestras limitaciones. Recuerden el testimonio de amor y salud, lo que le conté. Dios no quiere que usted haga lo que hizo otro. Él lo que quiere que usted sea usted y que con tus
facultades, con tus altas, con tus bajas, con tu positivismo y tu negativismo. Él se va a glorificar en ti. Él va a transformarte y va a hacer lo que Él tenga que hacer en ti conforme a su llamado, conforme a su propósito para con tu vida. No espere a ser perfecto ni a ser un santurrón para tú decirle a Dios, Dios, estoy aquí. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Tan pronto sientas en la necesidad de, dile a Dios, ven Señor, yo estoy aquí. Todavía cojeo de la pierna izquierda, todavía yo meto el ojo derecho, todavía yo brinco pero yo estoy aquí. Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y por último, nos ayuda a activar la naturaleza divina en nosotros. Activar la naturaleza divina en nosotros. Porque Cristo tiene que reproducirse en usted. Como Jesús y como Emmanuel. Tiene que reproducirse. Y ese es el tema para la clase que viene. Vamos a ver activadores de la naturaleza divina. Activadores de la naturaleza divina. Vamos a crecer, vamos a imitar a Jesús. Ya Pablo lo logró como indicativo de que Él es un hombre como usted y usted puede lograrlo como Él lo logró. Vamos a imitar sus obras. Vamos a imitar sus milagros, vamos a imitar sus maravillas, pero vamos a imitar su humildad, vamos a imitar su carácter, vamos a imitar su obediencia, su entrega, su dedicación, su sujeción, su amor, su justicia, su verdad. ¿A qué nivel? Imítenme como yo soy. Sean santos como yo soy santo. Si Él se sopló en ti, si Él se sembró en ti, entonces tú puedes aprovechar ese soplo, aprovechar esa semilla y cumplir con la exigencia que Él te ha demandado. Crezcamos en Dios. Seamos de provecho. Los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos. Pasemos de ser un cristiano de banca. Conversemos con nuestros líderes, con nuestros mentores y digámosle, queremos obrar, queremos trabajar, no podemos estar sentados. ¿Qué usted quiere que yo haga? Bríndese, extiéndale la mano al necesitado. Dele palabra de aliento a cada persona que usted pueda. Haga las obras que Jesús hizo. Imite al segundo Adán. En la clase que viene veremos el crecimiento espiritual. Activadores de la naturaleza divina. Les hablo con libertad, aunque hayan temas doctrinales que no lo comparta por este medio, respetando el origen eclesiástico de cada uno de ustedes, y que yo sé que hay diferentes concepciones en nuestras congregaciones. Respeto a eso, toco los temas superficialmente, pero usted sáquele provecho conforme a la doctrina. El interés no es que usted vaya contrario a lo que enseñan en la casa en la cual usted pernota, en la cual usted se alimenta. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que crezcamos, el objetivo es que seamos uno, el objetivo es que haya coinonía, el objetivo es que seamos efectivos, el objetivo es que reflejemos a Jesucristo en nuestro ministerio, en la congregación, en nuestras vidas diarias, que Cristo sea parte esencial, indispensable de nuestro desarrollo. Y estaremos agradando a Dios, porque la voluntad del Padre es que nosotros reflejemos a Jesucristo. Dios te bendiga. Todo un ejército de guerreros y de guerreras
de hombres y mujeres con ánimo presto para impactar, para transformar, para ser depósito del Espíritu Santo y permitirle al Padre utilizarnos como instrumento para continuar con la obra que Él ha iniciado en nuestras vidas. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima entrega, donde estaremos conversando sobre los activadores de la naturaleza divina en tu vida. Vamos a crecer en ese sentido. Conversaremos sobre eso y quiero que la paz del Señor inunde su mente y su corazón y que el Espíritu Santo continúe siendo su compañero de camino y le dé la victoria. Yo soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, y me despido. Hasta la próxima. Dios le bendiga.